El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Históricamente, Líbano ha ocupado una posición estratégica y simbólica en Medio Oriente. Sin embargo, su prolongada guerra civil fragmentó su tejido social y debilitó sus instituciones, hundiendo al país en un escenario de conflicto sectario y colapso estatal. Hasta el día de hoy, dicho episodio no ha desplazado su rol como un actor regional relevante. Sin embargo, ha provocado que sufra diversos cambios que han transformado su imagen en la de un actor ambivalente, que convive con la influencia de diversas figuras de la zona, como Siria, Israel e Irán. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la creciente influencia de Hezbollah, quien desempeña un papel central en las dinámicas políticas, sociales y militares en el país. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 28º episodio titulado Líbano, de la guerra civil al empoderamiento de Hezbollah. ¿Cómo influyó el contexto histórico y las características del sistema político de Líbano en el estallido de la guerra civil de 1975? ¿Cuáles fueron las etapas clave del conflicto? ¿Quiénes fueron los principales actores y cómo emergió Hezbollah en este contexto? Y desde entonces, ¿cuál ha sido su influencia en el Estado libanés? Para responder esto, hoy nos acompaña Gerardo Mateos, maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en Medio Oriente y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Bienvenido, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Jimena? David, muy bien. Les agradezco por la invitación, así como al Dr. Moisés Garduño y al Dr. Jaime Isla, responsables del proyecto PAPIME, marco de este programa. Y por supuesto quiero agradecer también al auditorio que nos acompaña en esta ocasión. Alguna vez, un embajador extranjero en Líbano dijo: si crees que entiendes bien al Líbano, es porque alguien no te lo ha explicado correctamente. Así que por más que el tema que vayamos a tratar sea complejo por la cantidad de nombres y detalles históricos, espero que la conversación de hoy sea rica y nos permita ampliar el conocimiento sobre el Líbano, o por lo menos despertar la curiosidad sobre este fascinante país ubicado en el centro de nuestra región de estudio. Estamos seguros de que así va a ser. Le agradecemos mucho el estar aquí con nosotros. Para comenzar, quisiéramos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo influyó el contexto histórico y las características del sistema político del Líbano en el estallido de la guerra civil en 1975 y qué factores contribuyeron al inicio del conflicto? Sí, por supuesto. Comencemos diciendo que la guerra civil del Líbano a la que nos referimos fue una de las más cruentas del siglo XX. Este conflicto tuvo lugar entre 1975 y 1990, lo cual significa que en ese 2025 se conmemoran 50 años de su inicio. Por ello me parece que la conversación de hoy es una oportunidad para recordar a sus víctimas y reflexionar acerca del legado que dejó. Para comprender mejor este tema, conviene que nos vayamos al origen de las tensiones, que tiene que ver con la creación del Líbano moderno en 1920. En este territorio, que denominaban el Gran Líbano, distintas comunidades etnoreligiosas competían por la hegemonía del territorio. Pequeño en escala, pero de gran importancia geoestratégica. Esta relevancia se debía sobre todo a su acceso al mar Mediterráneo, que lo conectaba con Europa, al potencial aprovechamiento de sus tierras fértiles y a la ventaja que ofrecía la altitud de sus montañas en la defensa frente a cualquier amenaza. Ahora, la creación del Estado libanés se realizó bajo mandato francés y generó tensiones entre cristianos maronitas y musulmanes, sobre todo entre sectores sunitas que aspiraban a la unificación con Siria. Para resolver estas disputas, en 1943 se firmó el Pacto Nacional, mediante el cual musulmanes y cristianos se dieron intereses primordiales en aras de tener un Estado unificado y funcional. Entre lo acordado en este Pacto Nacional se estableció un reparto confesional del poder del Estado y su burocracia, en donde principalmente la presidencia sería para un maronita y la jefatura de gobierno para un musulmán sunita. También se fijó una representación parlamentaria proporcional a favor de los cristianos con base en un censo de 1932, que por cierto sigue siendo el último llevado a cabo el día de hoy en Líbano. Con el paso de las décadas, el crecimiento demográfico musulmán desbalanceó esta proporción sin alterar el parlamento, lo cual naturalmente convirtió el tema en un punto de constante fricción. Al paso de los años, el presidente, cristiano maronita, concentró un poder significativo que fue profundizando las desigualdades en el país. En estos primeros años del Líbano independiente, el crecimiento económico benefició casi exclusivamente a la élite, que en su mayoría era cristiana urbana, mientras que amplios sectores musulmanes, incluyendo sunitas, chiitas y drusos, accedieron apenas a lo que, digamos, eran las migajas
de esa prosperidad. Naturalmente, esto fue generando resentimiento social que pronto fue percibido como un problema sectario, identitario. Durante la década de 1950, Líbano se vio envuelto en las tensiones de la Guerra Fría. Esto es, Estados Unidos buscaba alinear a sectores maronitas contra el comunismo, mientras que la mayoría de los musulmanes y sectores de izquierda apoyaban el liderazgo regional del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que gozaba de apoyo soviético. Estas tensiones derivaron en una breve guerra civil en 1958, que se resolvió mediante otro pacto político y administrativo. En estos años, la comunidad chiita fue gradualmente marginada por el Estado. Este vacío fue ocupado por el imán chiita Musa Sadr, quien fundó Harakat al-Mahrumin, el movimiento de los desahuciados, que se convirtió en la base ideológica de grupos chiitas posteriores como el movimiento Amal y el propio Hezbollah. También, debido a la precariedad en el sur del país y la violencia en la frontera con Israel, hubo una migración masiva de chiitas hacia zonas urbanas en busca de mejores condiciones de vida. Ahora, ubiquémonos en la década de los años 60. Miles de refugiados palestinos se asentaron en Líbano, desplazados por la Nakba. Estos comenzaron a formar milicias armadas que convirtieron al Líbano en un nuevo escenario del conflicto palestino-israelí. En un intento por contener la situación, el gobierno libanés firmó en 1969 el Acuerdo del Cairo, con la recién formada Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, con el cual se autorizaron operaciones contra Israel desde territorio libanés y el uso de campamentos de refugiados como centros de adiestramiento militar. La presencia armada palestina generó fuertes tensiones con los partidos cristianos de derecha, que empezaron a armarse hasta los dientes. En contraste, partidos musulmanes y de izquierda en Líbano salieron con la OLP para exigir reformas y mayor equidad al Estado libanés. En esos días se intensificaron las tensiones entre los varios grupos y finalmente, en abril de 1975, un incidente clave en Beirut desató una ola de violencia que marcó el inicio de la guerra civil. Ahora, antes de abordar este suceso clave, mencionaré 4 de los principales factores que contribuyeron al inicio de esta guerra. Primero, la percepción de amenaza que representaba la presencia de grupos armados palestinos para algunos otros en Líbano, en particular los cristianos maronitas vinculados a la oligarquía del país. Segundo, una gran demanda de reforma interna del país que en algunos casos pedía la abolición total del sistema confesional. 3. Un gobierno ineficaz, marcado por la corrupción, el nepotismo y el clientelismo que llevó a un Estado débil. Y por último, la falta de atención oportuna por parte de la comunidad árabe e internacional. La guerra civil en Líbano atravesó distintas fases, marcadas por el surgimiento de diversas facciones armadas. En este sentido, ¿cuáles fueron estas etapas clave? ¿Quiénes fueron los principales actores? ¿Y cómo emergió Hezbollah en este contexto? La denominada Guerra Civil Libanesa, que cabe decirlo no ha sido la única en la historia del país, puede analizarse desde múltiples perspectivas. Hoy la abordaremos en 2 etapas. La primera, marcada por la fuerte presencia armada palestina en Líbano, que culminó con la salida de la OLP en 1982. Y la segunda, caracterizada por el surgimiento de Hezbollah y hasta el final del conflicto. Como ya mencionamos previamente, a través del Acuerdo del Cairo, el Estado libanés concedió a la OLP operar libremente desde su territorio. Mientras en los años 60 había cerca de 100.000 palestinos, en los años 70 la cifra se estimaba entre 200.000 y medio millón de palestinos. Para muchos grupos cristianos en Líbano, este acuerdo representó una capitulación, lo que desencadenó una guerra armamentista entre comunidades que temían ser eliminadas por la otra. Cabe mencionar que ese temor no tiene que ver con religión, más bien existe un trasfondo político, que se relaciona con mantener o cambiar el statu quo para el beneficio de uno mismo y de los aliados. Los enfrentamientos entre milicias al interior del Líbano comenzaron en 1970, y de ahí el ambiente se fue deteriorando rápidamente. El 13 de abril de 1975, en el llamado Domingo Negro, militantes palestinos asesinaron a 4 maronitas frente a una iglesia en Beirut, en un ataque que habría tenido como blanco a Piers Meigel, fundador del derechista Partido de la Falange. En ese mismo día, en respuesta, militantes cristianos atacaron a un autobús que transportaba palestinos, matando a 27 de ellos. Estos hechos desataron una ola de violencia sin precedente en el país, que daría como inicio la guerra civil. En este momento surgieron 2 grandes alianzas: el movimiento nacional libanés, el Harakat al-Wataniyya al-Libaniyya, liderado por Gamal Jumblat, de izquierda, secular y pro-palestino, que proponía reformas profundas y la abolición del sistema confesional en Líbano. Y por otro lado, el Frente Libanés, el Jabha al-Lubnaniyya, dirigido por Ismail, y que básicamente defendía el statu quo.
El movimiento nacional libanés obtuvo importantes victorias iniciales, lo que llevó al gobierno libanés a pedir la intervención militar de Siria. Al año siguiente, Siria envió tropas para frenar el movimiento. Esto resultó en que su líder, Kamal Jumblat, fuera asesinado en 1977, presuntamente por orden de Damasco. Su hijo Walid asumió el cargo del movimiento y moderó su postura. Esta etapa culminó con la elección de un nuevo presidente en Líbano y un acuerdo para establecer una fuerza de disuasión árabe compuesta principalmente por tropas sirias que permanecerían en Líbano casi 30 años. El asesinato de Jumblat fue el primero de una larga serie de magnicidios que provocaron represalias, especialmente en el sur del monte Líbano, entre cristianos y drusos. Al mismo tiempo, los enfrentamientos entre palestinos e israelíes se intensificaban en el sur del país. En 1978, Israel invadió esta región y en ese contexto, Bashir Ismail, hijo de Pierre, promovió una alianza con Israel con la esperanza de reconstruir un estado libanés dominado por los maronitas. Esto derivó en la segunda invasión israelí en 1982, que devastó el sur y que incluso llegó hasta Beirut. La OLP y sus aliados fueron derrotados y las tropas sirias se replegaron. Esto llevó a que la OLP se retirara del país, marcando así el fin de década y media de su presencia armada en Líbano. También marca el fin de la primera etapa de la guerra. A finales de ese año, Bashir Ismail fue electo presidente, pero fue asesinado antes de asumir el cargo por un aliado de Siria. Al día siguiente, milicias cristianas perpetraron masacres en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, asesinando a cientos o incluso miles de palestinos y chiitas libaneses. Esto resultó en que el parlamento libanés eligiera al más moderado Amin Ismail, hermano de Bashir, como nuevo presidente del país. Durante su mandato, el gobierno libanés negoció con Israel un acuerdo que aspiraba a normalizar las relaciones entre ambos países, y que aunque fue aprobado por el parlamento, nunca llegó a implementarse. En 1984, las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, asesinaron a un influyente imán chiita en el sur del país. Junto con el respaldo de Irán, este hecho motivó el surgimiento de un nuevo actor, Hezbollah, partido de Dios, literalmente, el cual pronto rivalizó con Amal como principal representante de las comunidades chiitas. Su poder se consolidó rápidamente por la eficacia y contundencia de sus combatientes y operaciones. De hecho, ya en 1983, militantes vinculados a Hezbollah habrían perpetrado atentados contra la embajada estadounidense y el cuartel de los Marines en Beirut. Esas acciones contribuyeron a que las tropas israelíes se desplazaran hacia el sur del país al norte del río Litani. En 1985 y 1987 hubo intentos por negociar un acuerdo de paz entre los principales actores en Líbano, pero no progresaron. En los años siguientes, Líbano cayó en una parálisis política. Ante la falta de consenso parlamentario para elegir presidente, se formaron dos gobiernos que dividieron a Beirut en dos zonas. El general Michel Aoun lanzó una guerra de liberación, como él la llamó, contra las milicias y la ocupación siria, la cual desató algunos de los combates más violentos desde el inicio de la guerra. Después, la comunidad internacional convocó una serie de reuniones entre diputados libaneses en Taif, Arabia Saudita. Las condiciones regionales facilitaron la firma del llamado Acuerdo de Taif, que tuvo como base la reforma política y administrativa para la reconciliación nacional y poner fin, así, a la guerra. Michel Aoun rechazó el acuerdo, pero aún así se eligió un nuevo presidente para implementar lo pactado. Enfrentamientos llegaron a resurgir, pero concluyeron finalmente en octubre de 1990, y Aoun fue obligado a exiliarse en Francia. Así dio comienzo el periodo de posguerra, bajo hegemonía siria, la Pax Siriana, como es denominada, y en el marco del Acuerdo de Taif. A Taif se presentó como un paso transitorio hacia una eventual superación del sistema confesional en Líbano. Sin embargo, hasta la fecha, ese objetivo no se ha concretado. Finalmente, los costos humanos de la guerra en Líbano pues sacuden aún. Van algunas cifras. Más de 144,000 personas muertas, 184,000 heridas, 13,000 secuestradas y al menos 17,000 desaparecidas, 750,000 desplazadas y 175 ciudades destruidas. Los acuerdos de Taif pusieron fin al conflicto armado y marcaron el inicio de un nuevo equilibrio político en Líbano. Por lo que nos queda por preguntar cómo se dio el ascenso de Hezbollah en la política de Líbano y cuál ha sido su influencia en el Estado libanés desde entonces. Para contestar a la pregunta, hablemos primero un poco más sobre Taif. Dos puntos clave del acuerdo de Taif fueron:
extender la autoridad del Estado a todo el territorio libanés y el desarme de todas las milicias no estatales en Líbano. Sin embargo, al mismo tiempo, el acuerdo abogó por tomar todas las medidas necesarias para liberar al país de la ocupación israelí del sur del país, lo que permitió redefinir a Hezbollah como fuerza de resistencia y se le eximió del desarme obligatorio, además de otras milicias palestinas que también permanecieron armadas. En cuanto a Siria, se estipuló una coordinación política bilateral, aunque en la práctica, Siria mantuvo el control sobre gran parte del país. Al mismo tiempo, Líbano enfrentaba una grave crisis económica como resultado de la guerra. En ese contexto, surgió Rafik al-Hariri, empresario libanés con ciudadanía saudí, quien sería primer ministro por varios años desde 1992. Este mismo año, Hezbollah se registró como partido político y obtuvo sus primeros escaños en el Parlamento. También, el secretario general Abbas al-Musawi fue asesinado por Israel. El carismático Hassan Nasrallah asumió el liderazgo del partido. En los 90s, el sur del país continuó siendo escenario de enfrentamientos entre Hezbollah y las FDI. Hezbollah fue construyendo su imagen como defensor de la soberanía del Líbano. Todavía más en el año 2000, cuando forzó la retirada israelí del sur del país, algo inusitado para cualquier país árabe hasta el momento, ganando con ello amplio respaldo popular. Mientras tanto, el ambicioso plan de reconstrucción urbana de Hariri fue generando tensiones con chiitas y maronitas. A la par, en 2004, la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU exigió la retirada de fuerzas extranjeras y el desarme de milicias en Líbano, aunque no tuvo resultados concretos. Hariri dimitió como primer ministro en 2004 en protesta por la injerencia siria, y poco después fue asesinado, hecho que fue atribuido ampliamente al régimen sirio. De hecho, en 2020, el Tribunal Especial de la ONU para Líbano concluyó que un miembro de Hezbollah había tenido participación en el atentado. Ahora, la indignación popular del asesinato de Hariri provocó finalmente la retirada siria en abril de 2005, poniendo fin a 29 años de ocupación. A partir de ese momento, el escenario político quedó dividido en dos bloques principales, uno pro Hezbollah, que incluía a Amal y después a Michel Aoun, y otro opositor al primer bloque, encabezado después por el propio hijo de Hariri. Ahora estamos en 2006, año clave en el que Hezbollah secuestró a 2 soldados israelíes, desatando una guerra de 34 días con Israel. El conflicto dejó varios muertos y desplazados, pero reforzó el prestigio militar de Hezbollah. Este probablemente sea el momento en el que Hezbollah gozó de la mayor popularidad y reconocimiento no solo en Líbano, sino en casi toda la región y a nivel internacional. A manera de conclusión, después de un periodo de auge en su popularidad, en años siguientes la legitimidad de Hezbollah comenzó a erosionarse. Menciono 2 momentos clave. En 2008, cuando Hezbollah lanzó su primera ofensiva contra un actor interno al tomar posiciones del movimiento de Hariri en Beirut, y en 2012, cuando admitió públicamente su intervención militar en Siria en apoyo al aquel entonces presidente Bashar al-Assad durante la llamada Primavera Árabe en Siria. Hezbollah comenzó a ser poco a poco percibido ya no como un actor que venía de la resistencia y luchaba por ella y en contra del sistema en Líbano, sino que pasó a ser visto como parte de la élite propia del Líbano, que defendía sus intereses con acciones pragmáticas. Tras la guerra más reciente contra Israel, en la que fueron asesinados la mayor parte de su cúpula, incluyendo su propio secretario general Hassan Nasrallah, Hezbollah se encuentra en una encrucijada histórica que merece nuestra atención como observadores del devenir libanés y regional. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio. Ha sido un placer poder escucharlo. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos actuales. Gracias de nuevo a cuenta a ustedes y reitero el agradecimiento a quien amablemente nos acompañó de principio a fin en este episodio. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.